Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este acto que organiza la campaña Agua y Saneamiento, Derechos Humanos para la Vida. El objetivo de esta campaña, como bien sabéis, es presentar una ley del mínimo vital en la Comunidad de Madrid. Esta ley se inscribe en un proceso de implementación progresiva del derecho humano, como luego vamos a poder ver. Somos conscientes que esta propuesta de ley no va a ser tramitada en la Asamblea por cuestión de plazos. No hay tiempo para hacerlo porque decae ya la legislatura. Sin embargo, hemos valorado interesante presentarla porque es un instrumento potente para reivindicar un derecho quizás hoy más necesario, teniendo en cuenta la situación de crisis social y política y económica que vive nuestra sociedad en el contexto de la pandemia, en el contexto de la crisis energética, en el contexto de la guerra, que ha impactado de una forma notable en los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, también es oportuna políticamente porque estamos ya casi en proceso electoral y pretendemos que sea tenida en cuenta por las formaciones sensibles en sus respectivos programas electorales. En primer lugar, quería agradecer a los grupos que promueven este acto, Más Madrid, el Partido Socialista y Unidas Podemos, que han viabilizado la presentación de esta iniciativa en la Asamblea. Estos grupos son y han sido históricamente muy sensibles a nuestras iniciativas en torno al agua pública y al derecho humano. En segundo lugar, también quería agradecer a los ponentes que van a participar en el acto, a Pedro Arrojo, a mi izquierda, que es el actual relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, a Anisa García, a mi extrema, a la derecha mío, que es la autora de la propuesta de ley, y a Mar Rivero, que es un miembro de Ongawa, una organización integrada en la campaña. Pedro Arrojo va a intervenir dando un contexto internacional del mínimo vital, incardinándolo en algunos criterios como la asequibilidad del derecho humano al agua. Mar va a presentarnos la campaña, su alcance y objetivos, uno de los cuales es precisamente el impulso de una ley de mínimo vital en la Comunidad de Madrid. Y por último, Anisa nos va a presentar y desarrollar el contenido de la ley. En este acto también está previsto que intervengan los representantes de las tres formaciones o de los grupos políticos que promueven la campaña, como ya comenté antes, Más Madrid, el Partido Socialista y Unidas Podemos. Al final del acto va a haber un espacio para que intercambiemos opiniones. Yo creo que va a ser el tiempo suficiente para poder tener comentarios, reflexiones sobre la iniciativa. También comentaros que en la mesa que está allá a la derecha hemos dejado unos ejemplares de la ley y una hoja informativa sobre el contenido de la campaña que ha promovido toda esta cuestión. Bueno, sin más dilación y agradeciendo vuestra asistencia, doy la palabra a Pedro. Bueno, ante todo, muchas gracias. Cuando tomé posesión del cargo, hace ya 2 años, pasa el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Estábamos en plena pandemia y empecé a dirigir cartas a todos los gobiernos. Ya está cubierta América Latina, Europa, África, estoy ahora con los países asiáticos, uno a uno analizando cuál era la situación de los derechos humanos en cuanto a la legislación vigente en los distintos países, saludando como muy positivo el hecho de que en aquellos momentos
la mayor parte de los gobiernos pusieran en marcha eso que se llamó el escudo social frente a la pandemia. Entre las medidas de ese escudo social estaba el que no se podía cortar el agua a una familia en situación de pobreza o vulnerabilidad. Y entonces a todos los gobiernos les decía, miren, estamos entendiendo con este motivo desgraciado de la pandemia, podemos entender algo más importante, todavía más profundo. Hagamos de la necesidad virtud. Hagamos de la necesidad urgente de luchar contra la pandemia virtud permanente, con cambios legislativos que permitan garantizar el cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Eso, entre otras cosas, lo que supone es, en efecto, que no se puede cortar el agua a una familia en situación de pobreza y vulnerabilidad, con pandemia y sin pandemia, y que debemos de estipular en cada país cuál es ese mínimo vital que una familia como la de cualquiera de nosotros y nosotras, lo que necesitamos, no para un lujo, para una vida digna. Igual que necesitamos aire para respirar, necesitamos agua potable, servicios de saneamiento, no para ser mejores, ni para una vida digna. Entonces, establecer eso por ley y luego hacer las normativas respectivas, los presupuestos necesarios para que eso sea realidad, es algo que le estoy pidiendo a todos los gobiernos. Creo que ahora en Europa también estoy hablando directamente con los gobiernos europeos porque la transposición de la directiva de agua potable permite, es una ocasión, una ventana de oportunidad para reconocer legalmente en la legislación de cada país el derecho humano al agua potable. Cuando venga la directiva de saneamiento será el caso también del derecho humano al saneamiento. Bueno, en España estamos ahí, con la transposición de la directiva. Yo la estoy estudiando, vamos a ver, yo pienso que se va a dar un avance aquí, pero en breve España va a presidir la Unión Europea. Por eso yo estoy animando al gobierno español, y espero que así sea, a que tome como uno de los temas del periodo de presidencia, para impulsar. No se puede obligar a los países a cómo hagan la transposición, pero la directiva mismo abre el espacio, define objetivos de la directiva que son los que definen, en definitiva, los derechos humanos al agua potable y saneamiento. Luego, por tanto, ahí hay la ocasión de explicitarlo de manera clara y luego establecer las normativas, los compromisos presupuestarios correspondientes. De manera que en ese contexto saludo como un elemento fundamental, avanzado, que puede guiar al conjunto del Estado, que puede guiar a otras comunidades y que puede incluso guiar este protagonismo o esta ocasión, esta ventana de oportunidad en el conjunto de Europa. Muchas gracias. Pedro nos ha hablado del nivel internacional donde está el derecho humano al agua. ¿Qué ocurre en la Comunidad de Madrid? Hace unos meses tuvimos la oportunidad de visitar juntos, Pedro y yo, el norte de Senegal, unas comunidades del Yerí, y pudimos ver cómo poblaciones enteras no tenían agua potable y para acceder tenían que recorrer kilómetros, normalmente las mujeres, y luego esperar largas colas a recoger el agua. Eso no ocurre en Madrid, obviamente, pero en Madrid tenemos unos problemas relacionados con el agua que actualmente están vulnerando este derecho a colectivos que podemos considerar discriminados, sin lugar a dudas, ¿no? Al ser un derecho humano, tenemos que asegurar la universalidad, es decir, llegar al 100%, que todos y todas en la Comunidad de Madrid tengamos acceso al agua potable y al saneamiento. No nos valen porcentajes altos, los derechos humanos son enemigos de los porcentajes. Nos sirve un 99, ¿qué pasa, no? ¿Quiénes son esas personas que se están quedando atrás, que tienen, ¿no?, esa losa de no poder acceder a estos servicios básicos para la vida, que es lo que propone la campaña, agua y saneamiento, servicios básicos para la vida? ¿Quiénes son esas personas? La Comunidad de Madrid tiene la obligación, como titular de derechos humanos, de identificar quiénes se están quedando atrás. Estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza, normalmente en emergencia habitacional, personas que tienen situación de calle,
personas que por situaciones, por vivir en asentamientos informales, no tienen esto cubierto. Sería digamos, la primera demanda que se le hace a la Comunidad de Madrid, no saber qué es lo que está ocurriendo. Es un problema asociado normalmente a la asequibilidad, ¿no? Hay un 31,5% de los hogares madrileños, españoles, según el último informe de Cáritas, que a día de hoy, y por el solapamiento de las diferentes crisis de las que hemos ya mencionado, se sienten forzadas a reducir el coste, ¿no?, en las facturas de los servicios básicos, incluido la alimentación, la electricidad, el agua. La Comunidad de Madrid no es ajena a esto, ¿no? La Comunidad de Madrid fue consciente de esto y por eso en ese marco de los decretos del escudo social, la Comunidad de Madrid, por unanimidad, esta asamblea aprobó que las viviendas a las que se suministraba el canal de Isabel II se asegurara ese suministro básico y no se cortara el agua. Lo que pide esta campaña es de hacer de esa medida que fue y que es a día de hoy muy efectiva, hacerla sostenible en el tiempo, que no sea un parche, sino una garantía de derechos humanos. Lo primero sería reconocer esta ley que vamos a conocer ahora en profundidad. Esa es la primera demanda que hace la campaña, esa ley. Pero hay más. Una ley que reconozca el derecho humano al agua y que garantice un mínimo vital. Pero asegurar la cobertura universal identificando quién no tiene hoy día asegurado ese acceso. Asentamientos informales, Cañada Real, etc. Implicar a los ayuntamientos también como titulares de como titulares de obligaciones, formalizando protocolos entre los ayuntamientos y el canal para que actúen previamente a cualquier corte de agua, para que los servicios sociales se impliquen. Tercer punto, redactar un nuevo reglamento de abastecimiento y saneamiento del canal de Isabel II. El actual data de 1975, es preconstitucional. Ya es hora de que se actualice e incorpore los principios y criterios de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Estamos hablando, además de la definición propia del derecho humano al agua, de criterios como la participación ciudadana, el acceso a la información, tan difícil hoy, y la rendición de cuentas, ¿no?, como elementos fundamentales que deberían estar incorporados en este nuevo reglamento del canal. Siguiente punto, garantizar los derechos humanos al agua y el saneamiento, también los espacios públicos y comunes, en los hogares, pero también en aquellos espacios en los que la gente pasa mucho tiempo, y entre ellos las calles, una red de fuentes de agua pública, asequibles, una red de aseos y retretes públicos, casas de baño, que permitan una higiene digna en condiciones de asequibilidad, aceptabilidad, privacidad y dignidad. En sexto lugar, promover el agua de grifo, ¿no?, siempre que se pueda usar el agua de grifo. Todos somos conscientes de la calidad del agua, pero promover que en algún momento la disponibilidad del agua venga a través del agua embotellada, además de ser absolutamente inasequible y generadora de residuos, es un gasto energético que en la Comunidad de Madrid no tiene ninguna justificación. Y por último, concienciar e informar a la ciudadanía. Hay muchos malentendidos asociados a los derechos humanos al agua y saneamiento. Cuando hablas por primera vez del derecho humano al agua, hay mucha gente que opina lo que estamos pidiendo es el agua gratis. Nada más lejos, nada más lejos. Sabemos que hacen falta recursos para asegurar ese acceso universal al agua potable y al saneamiento básico. Esos recursos tienen que venir de donde sea. Lo que no podemos es, por ese criterio de asequibilidad, no podemos dejar fuera a las personas que por situación de pobreza o vulnerabilidad no pueden pagar esa tarifa. Ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no?, en las personas más vulnerables. Es lo que nos está pidiendo el Marco de Derechos Humanos. El Marco de Derechos Humanos nos dice que todas las personas tienen estos derechos, pero que pongamos las actuaciones, nuestro foco de acción, en los más vulnerables. Y esos serían un poco los puntos que promueve esta campaña, que está apoyada
como he dicho al principio, por más de 20 organizaciones sociales muy diferentes. Nos hemos puesto de acuerdo en este tema, que estamos hablando de sindicatos, de organizaciones de desarrollo, de asociaciones vecinales, con un amplio respaldo social, y pedimos que la Comunidad de Madrid tome cartas y sea pionera en la defensa de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Muchas gracias, Mar. Anisa. Sí, intervendré un poco intentando ligar precisamente las intervenciones de Pedro, que ha hecho referencia más bien al marco internacional, y de Mar, que ha aterrizado el tema propiamente en la campaña. Efectivamente, desde que se consiguió la creación y luego el avance de la Relatoría de Naciones Unidas concretamente sobre el derecho al agua y al saneamiento, se ha conseguido un avance tremendo respecto del derecho, no solo en el sentido propiamente de su reconocimiento, sino de su desarrollo. Primero, porque se consiguió rechazar del todo los mitos en torno a que no era propiamente un derecho, era una necesidad, era un elemento de otro derecho, una condición necesaria para el ejercicio de otro derecho, pero no propiamente un derecho individual. La existencia de la relatoría y el desarrollo del derecho que se ha hecho a través de las diferentes herramientas con las que cuenta la relatoría ha puesto de manifiesto que, desde luego, igual que otros derechos sociales internacionalmente reconocidos como vivienda, educación, sanidad, alimentación, el acceso al agua y al saneamiento básico son un derecho individual y autónomo. Esto es lo primero. Lo segundo es que se ha conseguido a través de la relatoría desarrollar cuál es la definición y cuáles son los elementos principales de ese derecho, ¿no? Porque en el tema del agua tenemos la dificultad que es un tema muy transversal, que abarca muchas cuestiones, muchas de ellas cuestiones técnicas que tienen que ver con el tema hidrológico, con otro tipo de temas que no están expresamente referidos al derecho. Entonces se ha conseguido, por un lado, determinar cuál es el contenido del derecho y cuáles son esos elementos básicos para poder garantizarlo. Este desarrollo a nivel internacional es ya muy amplio. Creo que lo que se ha conseguido desde la creación de la relatoría, aunque antes de la creación ya había habido algún avance a través de la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ya digo, el desarrollo que se ha alcanzado es ahora suficiente. ¿En qué momento estamos, por lo tanto? Pues estamos en el momento de que los estados que se han comprometido al desarrollo de este derecho en el ámbito internacional ahora consigan la recepción de ese desarrollo en el ámbito nacional, es decir, cómo se va a implementar en los estados el desarrollo alcanzado por el reconocimiento del derecho. Y precisamente el proyecto la propuesta de ley de mínimo vital que se presenta hoy es un ejemplo de esto, es un ejemplo de cómo intentar traducir legislación a nivel de los estados, en este caso a nivel de las comunidades, en clave de derechos, reconociendo, incorporando todo aquello que se ha desarrollado en el ámbito internacional para reconocer que el acceso básico al agua y al saneamiento es un derecho humano. ¿Cuál es la cuestión en este caso? En el ámbito de Naciones Unidas se ha explicitado suficientemente cuáles son las obligaciones de los estados para garantizar el derecho, cuál es su definición, sus elementos básicos e incluso su contenido mínimo. Ahora, ¿cómo se traduce esto a nivel de los estados nacionales? Pues en primer lugar, y esto se ha hecho ya en muchos de los estados que tienen constituciones más recientes, es el reconocimiento del derecho en las constituciones. Por ejemplo, las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que son todas muy recientes y que ya pudieron incorporar el desarrollo del derecho a nivel nacional, ya reconocen expresamente que existe un derecho humano al agua que consiste en lo que Naciones Unidas básicamente ha definido. En el caso de España, como la Constitución es anterior a todo este desarrollo, el reconocimiento de ese derecho no está. Pero sí que hay mucho avance en lo que los órganos especializados de Naciones Unidas en materia de derechos humanos han dicho de cómo deben los estados interpretar sus constituciones en materia de derechos. Ya el artículo 10 de la Constitución española habla de que el capítulo de derechos de la Constitución se tiene que interpretar a la luz de la Declaración Universal y en general del desarrollo que se alcanza en el ámbito internacional de los derechos humanos. Por tanto, a pesar de que el derecho al agua no está expresamente reconocido en la Constitución española, eso no obstaculiza el hecho de que se pueda desarrollar legislación
en clave de derechos humanos. Y esta propuesta de ley del mínimo vital es un ejemplo donde se ha intentado hacer un esfuerzo por implementar ese desarrollo internacional en el ámbito nacional. La constitucionalización, el desarrollo legislativo, la puesta en marcha de políticas públicas con enfoque de derechos, el desarrollo de presupuestos generales del Estado en clave de derechos humanos, que lo ha mencionado Pedro también, es decir, cómo esa legislación se va a implementar a través de políticas públicas y cómo hay que mantener ese mismo enfoque de derechos tanto en el desarrollo e implementación de las políticas públicas como en clave presupuestaria, ¿no? De los presupuestos, el reflejo que esto tiene que tener también en los presupuestos a nivel de los estados y a nivel, en este caso, de las comunidades autónomas y de los entes locales, ¿no? Un desarrollo institucional que permita asegurar una adecuada implementación de esta legislación y de estas políticas públicas, que esto es diverso en cada estado, pero que muchos de ellos cuentan con un ente regulador para asegurar una implementación adecuada de los derechos y, en último término, un sistema que nos permita reclamar cuando el derecho no está siendo satisfecho o está siendo vulnerado. Es decir, la forma en que el enorme desarrollo que se ha alcanzado en el ámbito internacional de los derechos humanos en relación concretamente con el derecho humano al agua y al saneamiento ya es suficiente para que los estados adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en el ámbito internacional en clave nacional, que, repito, pasa esencialmente por el reconocimiento constitucional, el desarrollo de legislación en clave de derechos, la implementación de políticas públicas y de políticas presupuestarias que reflejen ese enfoque de derechos y la existencia de mecanismos de reclamación que en el ámbito internacional ya existen y ya están dando lugar a sentencias sobre estas cuestiones que también den garantía del ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, este es el enfoque que se ha seguido en esta propuesta, en este proyecto que hoy se presenta aquí en la Asamblea. Se trata sencillamente de definir quién es el sujeto obligado, en este caso, para la garantía de esa cantidad mínima de agua necesaria para satisfacer necesidades básicas, que es en este caso a nivel de las comunidades autónomas, aquí en este caso la Comunidad de Madrid, y cuáles son los elementos básicos del derecho. Una cantidad suficiente de agua de calidad para satisfacer las necesidades básicas de consumo humano, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica, ¿no? Que es la definición que da Naciones Unidas. Y luego una serie de condiciones que tiene que cumplir este contenido mínimo, ¿no? Que es la disponibilidad del agua, es decir, hablaba antes Mar del tema del acceso a agua de grifo, la asequibilidad del agua, que lo ha mencionado también Mar, es decir, la accesibilidad económica, que la falta de capacidad de pago no sea un obstáculo para que se asegure el derecho, y por eso la importancia de lo que Mar mencionaba en relación a identificar a cuál es esa población vulnerable o en situación de riesgo de exclusión, a la que se tiene que garantizar esa cantidad mínima de agua, aunque, como también dijo, no quiere decir que el resto de las personas que estamos en condiciones de hacerlo no paguemos por el servicio público con la idea de que se trate de un servicio público de calidad. La calidad del agua, que es a la directiva que hacía mención Pedro, que ahora el Estado está trabajando en transponer con los elementos que se han desarrollado en el ámbito europeo, pero que pretenden también incluir este enfoque de los derechos, y un elemento que es fundamental, que se ha incluido en la propuesta de ley, que es la prohibición de cortes. Es decir, en contraposición a ese elemento de la accesibilidad económica o asequibilidad está la prohibición de cortes de agua, que es una condición necesaria para garantizar a todas las personas ese acceso universal, que es lo que da contenido al derecho humano al agua y al saneamiento. Gracias, Anisa. Bueno, ahora invitamos a los representantes de los grupos a que intervengan en relación con la propuesta de ley. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a la Asamblea de Madrid. Es un placer, la verdad, tener aquí a tanta gente importante, diría yo, en lo que es la defensa de los derechos en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a Gonzalo, a Pedro y a toda la gente de la Red de Agua Pública de la Comunidad de Madrid por dar este
este proyecto aquí, en la Asamblea de Madrid, que en teoría es la casa del pueblo de Madrid. Efectivamente, es un placer poder participar en esta jornada. Llevamos mucho tiempo trabajando desde Más Madrid con la red de agua pública para traer este tipo de cuestiones a la Asamblea, en colaboración con otros grupos políticos también. Y bueno, pues yo creo que hoy se culmina un trabajo importante por parte de esta red de traer esta proposición de ley hoy aquí. Lamentablemente estamos a final de legislatura y ya no tenemos tiempo material de que esto se pueda llegar a discutir en la Asamblea, ¿no? Pero bueno, yo creo que este acto sí que sirve en primer lugar, para presentar la propuesta y que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Creo que algunas cosas que se han dicho son muy importantes. No estamos pidiendo una gratuidad total del agua, sino que estamos proponiendo la garantía de nuevos derechos, en este caso el derecho humano al agua, y que también nos sirva pues, como compromiso político por parte nuestra, por parte de los grupos políticos aquí presentes, y esperemos que se puedan adherir otros en el futuro próximo, de cara a estas próximas elecciones generales y a la futura legislatura que venga. En nuestro caso no es ninguna novedad. Nosotros ya, en el caso de Más Madrid, en el programa electoral que preparamos para el año 2021, o sea, para esta mini legislatura que hemos tenido a consecuencia de la convocatoria anticipada de elecciones por parte de la señora Ayuso, nosotros en nuestro capítulo dedicado al agua ya introducíamos tres puntos muy importantes, creo yo. Uno, directamente, hablaba de emprender las iniciativas legislativas necesarias para garantizar el derecho humano al agua, de tal forma que ninguna familia pueda sufrir un corte de suministro por razones económicas y que todas las personas tengan garantizada por ley una cantidad diaria mínima vital de agua. Es exactamente esto de lo que estamos hablando. Lógicamente, desde nuestro grupo parlamentario, pues ya conocíamos del trabajo que estaba desarrollando la red de agua pública y, lógicamente, hemos esperado a que este movimiento social pues trajera la propuesta que le pareciera más adecuada a la Asamblea de Madrid. Pero entonces, por nuestra parte, desde luego, todo el apoyo y todo el compromiso para, en cuanto sea factible, poder traer este proyecto de ley a la Asamblea de Madrid. Sí que en el curso ya no recuerdo si fue en esta legislatura o justo en la anterior, en una de las dos mitades de la legislatura, sí que trajimos una propuesta para universalizar en la hostelería el uso del agua del grifo, por nuestra parte, y fue un debate muy divertido. No fue un debate, fue de la anterior legislatura, porque estaba Ciudadanos, me acuerdo perfectamente. Fue muy divertido porque mi compañera allí presente, Alodia Pérez, que fue la ponente de esta propuesta, que era una proposición no de ley, era una cosa muy simple, pues se convirtió en una comunista peligrosa. De repente, o sea, de la noche a la mañana, pues resulta que garantizar que te pongan un vaso de agua en los restaurantes de Madrid era comunista, ¿no? Y bueno, nos dijeron algunas cosas muy divertidas, particularmente de ese grupo del que no quiero ya acordarme, pero también todos los demás grupos de la derecha, ¿no? Y una última cuestión, para ya no alargarme más, es pues todo el trabajo que hemos estado desarrollando con los compañeros de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II y las comunidades azules, etcétera, para intentar que el canal de Isabel II y los compañeros también aquí presentes del comité de empresa, para intentar que el canal de Isabel II sea una empresa pública 100%,
pero que además esté participada de alguna manera por la ciudadanía y por sus trabajadores. Como sabéis, hubo una lucha muy importante en la Comunidad de Madrid para que el canal de Isabel II no se privatizara, para que no pasara a manos privadas. Finalmente esa lucha consiguió que el canal quedase 100% en manos públicas, pero desgraciadamente es una sociedad anónima y como tal lo que está persiguiendo son beneficios. Es verdad que los accionistas al final son administraciones públicas, pero hay un cambio muy sustancial en la manera de funcionar de un ente público que está buscando el mejor beneficio para la ciudadanía a convertirlo en una sociedad anónima que lo que está intentando, lógicamente, es tener una cuenta de resultados para luego repartir dividendos. Esto es la situación actual y en este sentido pues venimos luchando a brazo partido con el compañero Diego Cruz aquí presente, con Agustín, con tanta gente de otros grupos parlamentarios para intentar democratizar de alguna manera el canal de Isabel II. Esto también es un compromiso político por parte de nuestro grupo parlamentario de que, desde luego, si en algún momento podemos conseguir tener un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II se convertirá en la empresa pública que todos tenemos en la cabeza. Nada más, gracias. Yo quería empezar, al igual que ha hecho Alejandro, dándoos la bienvenida a esta casa de todos, que es la Asamblea de Madrid, y por supuesto dándole las gracias a la Red de Agua por la organización y sobre todo por la propuesta que nos han hecho llegar a los grupos. Yo quería empezar con una frase que ha dicho Pedro, que a veces parece muy evidente pero no lo es, y es que el agua no es un lujo. Y es una de las cosas que yo creo que tenemos que tener todos asumido, tanto ciudadanía como los poderes públicos. Además, nosotros creemos que existe un corpus legal suficiente, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, que construye el derecho al agua y el derecho al saneamiento clarísimamente como un derecho humano. De hecho, sabéis que la Agenda 2030 en su ODS número 6 lo dedica precisamente a agua y a saneamiento y además establece unas metas a conseguir en este sentido muy concretas. Por tanto, como decía Ariza, nosotros entendemos que esta normativa es una normativa que vincula a todos los países, pero desde luego también vincula a todas las instituciones. Así que ahora mismo, en el momento en el que estábamos, como muy bien apuntaba ella, es en aterrizar ese derecho y sobre todo en ver cómo se garantiza en cada país y cómo se garantiza en cada comunidad autónoma. Yo creo que las crisis que hemos vivido recientemente han ahondado todavía más en la necesidad de que el agua sea un derecho humano y en la importancia que tiene el agua. Ocurrió con la crisis del COVID, en la que el agua se convirtió en algo fundamental para prevenir la enfermedad y también en cuanto a las crisis económicas que hemos tenido que sufrir los últimos años y que muy bien apuntaba Mar. La situación de crisis económica lo que nos ha hecho ver es que cada vez hay más personas, cada vez hay más familias que están en situación de vulnerabilidad y que como consecuencia de esa situación no pueden hacer frente a gastos que son fundamentales, como los gastos derivados del agua. Y claro, en particular en la Comunidad de Madrid, que tenemos un gobierno al que constantemente le gusta presumir de que es la comunidad más rica de España, el motor de España y Ítaca, pues es un poco difícil de entender que tengamos que estar hablando ahora mismo, como muy bien decías tú, de que haya un acceso al agua del 100%. Y en cuanto a la gestión del ciclo del agua, que lo comentaba Alejandro y lo decía también Mar, la necesidad de renovar el reglamento del canal de Isabel II para de alguna manera actualizarlo. Desde el grupo
parlamentario socialista, como también decía Alejandro y como seguro dirá Agustín, la defensa del agua para nosotros no es algo nuevo, igual que no lo es todo lo que tiene que ver con la gestión del canal de Isabel II. Para nosotros la gestión del ciclo integral del agua como recurso estratégico es lo que asegura un desarrollo sostenible de nuestra comunidad y en este sentido nosotros creemos que tiene que seguir en manos públicas y no solo seguir en manos públicas, que en el futuro siga en manos públicas. Y algo muy importante, que los beneficios que se produzcan como consecuencia de la gestión del agua reviertan directamente los residentes de la Comunidad de Madrid. La gestión del ente Canal de Isabel II y de su grupo de empresas, con especial mención a la empresa de Canal de Isabel II Gestión, entendemos que es un elemento primordial para asegurar que un recurso que, como os decía antes, para nosotros es estratégico, como es el agua, mantenga su gestión en el marco del sector público. Creemos que hay que mejorar la gestión integral del agua, no solo garantizando lo que os decía, que continúe en manos públicas, sino también, como decía Mar, impulsando desde luego la transparencia e impulsando la participación. Nosotros presentamos en el año 2015 una PNL, si no me equivoco, Diego, fue conjuntamente con Unidas Podemos. Y era una PNL en la que nosotros pedíamos precisamente que se tomasen medidas que iban en la línea de ahondar en la democratización, porque nosotros estamos convencidos que gobernar desde luego es mucho más que gestionar los recursos públicos y creemos que también supone garantizar el ejercicio pleno del derecho de nuestros ciudadanos, cosa que gracias al trabajo que vienen realizando tanto Diego como Agustín como Alejandro, a nosotros nos parece que ahora mismo en la gestión tanto del agua como en la gestión del canal de Isabel II, pues la transparencia y la participación diría yo que brillan por su ausencia. Y bueno, yo lo dejo ahí, dándoos otra vez las gracias por lo que nos habéis presentado y también dándoos las gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Gracias. Gracias una vez más, pero sobre todo, no solo por la organización de la jornada, sino por la campaña. La campaña que se viene haciendo por muchas organizaciones con una gran pluralidad y que me parece que es absolutamente decisiva, porque es poner en valor la importancia que tiene el agua como derecho humano. Ha tardado mucho en reconocerse, hasta el año 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce tanto el derecho al agua como al saneamiento como derecho esencial, básico para disfrutar de la vida y del resto de derechos humanos. Entonces, me parece que ese tema es clave y que haya un impulso de muchas organizaciones súper plural y unitario para poner encima de la mesa este problema en estos momentos, me parece que tiene una importancia estratégica y muy decisiva. Y esa importancia sobre todo se deriva de que es un derecho humano que está amenazado. Me parece perfecto los avances que se están consiguiendo en una serie de sitios, por ejemplo, a la hora de meterlo en las nuevas constituciones en el ámbito latinoamericano. Pero en general es un derecho que está en el punto de mira de la rapacidad del neoliberalismo. Entonces intentan debilitar el carácter público de empresas como el canal de Isabel II y si pueden privatizarlo, o intentan directamente sacarlo a los ámbitos especulativos, y creo que un salto en adelante fue el que en el mercado de futuros de Wall Street se saque el agua como un elemento que está pues a disposición de los fondos de inversión, de los fondos buitres, de la pura especulación. Entonces me parece que ese tema conviene tenerle presente porque no es un derecho humano en sentido puro que esté exento de esas amenazas y nubarrones, sino que están sobre él, están intentando abrir una oportunidad, en este caso de negocio, brutal, y mucho más aún en el contexto en el que nos movemos. Cuando las cosas se ponen en el contexto, son más inquietantes si caben. La crisis económica, se decía, ha puesto de manifiesto
la gran importancia que tiene el tema del agua, el acceder a él o el no poder acceder a él. Y vivimos en una especie de crisis sistémica desde 2008 que no levantamos cabeza. Empezamos con aquella, luego vino la pandemia, ahora la crisis derivada de la guerra de Ucrania, de problemas de suministros básicos o del crecimiento de la inflación a nivel mundial de manera muy, muy poderosa. Pero está la crisis ecológica. La crisis ecológica es la que dice que el agua va a ser un objeto de deseo cada vez más apreciado, tanto para la supervivencia como para el negocio del capitalismo más rapaz. Los últimos informes pues insisten una vez más en que el planeta va deslizándose hacia el borde del abismo, que hay muy poco tiempo y que una de las manifestaciones que tiene esta crisis ecológica tan terrible que estamos viviendo son los fenómenos meteorológicos extremos que se traducen, por ejemplo, en sequías brutales, cada vez más recurrentes y más intensas, o en inundaciones que permiten disponer muy poco del agua, ¿no? Grandes inundaciones, grandes arrolladas, que no se pueden tampoco recuperar ese agua. Y en concreto en nuestro país estamos ahí en un umbral geográfico muy delicado, donde los riesgos de desertificación y de una pluviometría relativamente escasa, pues todavía puede acentuar más la gravedad de la crisis ecológica respecto al agua como recurso fundamental. En el tema de la crisis económica pasa de puntillas, pero la consecuencia principal que tiene es el aumento de las desigualdades y de la pobreza. El último informe de Oxfam da una imagen súper obscena cuando dice que el 1% de la población del mundo ha acaparado 2/3 de la riqueza creada de 2020 para acá. Es tremendo. Es decir, es tremendo los billones de dólares que, bueno, una pequeña minoría se está apropiando respecto al resto. Por eso yo creo que tiene muchísima importancia esta campaña, que tiene que permanecer en el tiempo y que tiene ejes que son, de mi punto de vista, fundamentales. Uno, como bien se ha aplicado, es el tema de la ley del mínimo vital. Además, que se ponga una cantidad, un mínimo, una cifra, 100 euros, cosa que no era fácil determinar dónde se situaba y que se haga, se presente y se defienda de manera valiente, vinculado al no corte del suministro de agua, que se intente asegurar la garantía en los hogares y en el uso doméstico, algo que con los escudos sociales, estos que se han venido aplicando para hacer frente a la pandemia y que estoy completamente de acuerdo, además lo verbalizaba muy bien Pedro Arrojo, en el sentido de decir, hacer de la necesidad virtud, o como decís vosotros en la campaña, pasar de lo paliativo a la regulación legal, a la regulación normativa, ¿no? A una ley que asegure, garantice y proteja ese derecho. Me parece que eso es fundamental que se haga en el ámbito no solo doméstico y en el ámbito de los hogares, sino yo creo que el elemento muy novedoso que tiene la campaña es plantearnos los espacios públicos, los espacios comunes, los lugares donde transcurre la vida de millones de personas, a veces de forma obligada o por razones laborales o ciudadanas o de estudio o de salud, donde tiene que haber puntos de agua a disposición, ¿no? Dispositivos, fuentes, etcétera, y estamos observando como en algunas ciudades, entre otras Madrid, ha habido un retroceso grande a ese nivel, que haya aseos, haya puntos de saneamiento, que haya baños públicos. Entonces es una concepción completamente diferente y me parece que es uno de los elementos más potentes que tiene esta campaña. A vuestra disposición, por supuesto, como grupo parlamentario, para la recogida de firmas, para impulsarla, para esa toma de conciencia fundamental de la que estabais hablando. Bueno, pues ahí estamos con vosotros. Me parece que es bueno que haya pues este apoyo unitario de los 3 grupos progresistas en la Asamblea de Madrid. No son buenos tiempos para tramitarla, no solo porque no hay plazo, sino por la mayoría que hay política en estos momentos. El horizonte del 28 de mayo ojalá sea un elemento de transformación para cambiar las cosas, pero sobre todo que tengamos muy claro que esos principios de accesibilidad, asequibilidad, sostenibilidad, participación, controles y gestión pública, universalidad, son decisivos y fundamentales. Porque si algo mide el grado de civilización de una sociedad es cómo garantiza los derechos humanos y cómo defiende y protege a los sectores más vulnerables de la población. Llámense las familias en situación de pobreza,
llámense los niños y niñas o llámense las personas mayores. Y me parece que esta propuesta de ley, esta iniciativa, va justamente a uno de los corazones que, como sectores progresistas que queremos cambiar y mejorar nuestra sociedad, debemos de coger con toda la fuerza. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias a todos los que han intervenido. Yo creo que ha habido una clarificación bastante importante, tanto en cuanto al contenido de la propuesta que tenemos de ley, el contexto social, el contexto legal y también político a través de los representantes. Ahora lo que queríamos es abrir un espacio en el cual los presentes puedan opinar, aportar ideas, aportar criterios, aportar comentarios con respecto a lo que se ha planteado aquí. Teresa nos preguntaba sobre cómo se articulaba la aplicación de la ley. Bueno, pensamos que es importante tener unos criterios uniformes para identificar las condiciones de vulnerabilidad, para que no sea cada ayuntamiento el que establezca pues, quién es vulnerable y quién no. Necesitamos esa homogeneidad y eso lo puede hacer esa legislación en la Comunidad de Madrid. Para que esto ocurra es importante, porque si no, lo mismo estamos generando diferencias dentro de la propia comunidad. En cuanto a la responsabilidad, hablamos de obligaciones. El titular de obligaciones de los derechos humanos, como dice el Marco Internacional de Derechos Humanos, son los Estados y las administraciones que tienen las competencias delegadas, en este caso la Comunidad de Madrid. Cuando hay una empresa, en este caso Canal de Isabel II, pública, o cualquier otra entidad, que puede ser una empresa privada, un comité de agua, etcétera, estas entidades pasan a ser responsables de esos derechos humanos, pero la obligación sigue en manos de las autoridades públicas, ¿no? La comunidad nunca, por mucho que cuente con una empresa, digamos un intermediario para asegurar ese derecho humano, en este caso de abastecimiento de agua y saneamiento, no deja de ser ¿no? el titular de obligaciones, que es como se le conoce. ¿Qué le implica al canal en este caso? Los niveles de servicio que ofrece tienen que respetar los criterios del derecho humano al agua. Nos hablaba Aniza, acceso, calidad, disponibilidad, asequibilidad. Y debe respetar también unos criterios de cómo gestionar el agua. También ahí el derecho humano al agua da indicaciones, ¿no?, sobre transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, sostenibilidad. Este sería el marco de obligación para el Canal de Isabel II a la hora de establecer un nivel de servicio para los usuarios y, incluso para los no usuarios, es decir, las personas que no tienen un contrato. Si tienen que abastecer al total de la población, ahí estamos hablando de ese 100%, ¿no? Incluso aquellas personas que no son clientes actuales del canal, pero son personas habitantes de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y esos criterios de gestión. Y en cuanto, Santiago hablaba, pero que yo creo que ya se refería más a los partidos públicos, hablabas de establecer una cantidad concreta. El derecho humano al agua no establece una cantidad concreta porque depende muchísimo de cada entorno. Por eso pide, ¿no?, exige a las autoridades que fijen esa cantidad. Tenemos la obligación de fijar esa cantidad. No es lo mismo esa cantidad en el norte de Senegal, ¿no?, con aquellas condiciones en las que trabajamos y conocemos que aquí, ¿no? Pero es verdad, esa cantidad tiene que ser de los primeros temas que se fijen y se fijen para cubrir esas necesidades básicas que son diferentes en cada región, ¿no? Para cubrir esas necesidades básicas que no ocurre lo mismo en un contexto que en otro. A ver, en relación con la primera pregunta, Teresa, efectivamente el tema es que el marco de Naciones Unidas es un marco muy general porque está pensado solo para establecer condiciones mínimas que, como ya también ha aludido Mar, puedan ser aplicables en todos los estados. Entonces, lo que establece es un mínimo y a partir de ahí ese es el mínimo que se reconoce universalmente y luego cada estado lo implementa. En el caso del derecho humano al agua, lo que sí que ha establecido Naciones Unidas desde la observación general número 15 del 2002
es que un elemento del contenido mínimo del derecho al agua es que los estados tengan planes nacionales y estrategias para la implementación. Y en el ámbito de Naciones Unidas, no solo respecto del agua, sino en general respecto de la aplicación de los derechos, hay muchísimo desarrollo sobre qué elementos tienen que tener esos planes. Y esos planes, entre otras cosas, tienen que tener un mapeo de cuál es la situación concreta, un establecimiento de los objetivos que se pretenden conseguir, dónde están las dificultades, un cronograma para establecer en qué tiempo se tienen que conseguir esas cuestiones e indicadores cualitativos y cuantitativos sobre cuál es la situación del derecho. Digamos, se dan elementos básicos que debieran implementar los operadores políticos y jurídicos para aterrizar esa cuestión en el caso concreto, identificar los grupos más vulnerables, identificar dónde están los problemas y en cada estado establecer las políticas necesarias para asegurar ese derecho. Es verdad que una vez que se aterrizan esas cuestiones en el ámbito de las administraciones públicas hay dificultades y de hecho hay debate respecto de, por ejemplo, el coste que tiene la identificación de sectores más o menos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en relación con el derecho al agua hubo durante mucho tiempo el debate de si la cantidad mínima de agua necesaria para satisfacer el contenido del derecho era mejor darla a todo el mundo dar los 100 litros o lo que sea la cantidad gratis, porque era más fácil hacerlo así que identificar quiénes lo necesitaban y luego a partir de allí cobrar, o no, o había que demostrar de alguna manera en el ámbito administrativo cuáles eran las situaciones de vulnerabilidad para poder tener derecho a la gratuidad o a que se cubriera esa cantidad mínima que en esta iniciativa efectivamente está identificada por 100 litros de agua por persona y día, como dice Mar, como no es posible hacerlo universal, como un mínimo, ¿no? Entonces, eso no hay un consenso cerrado. Ya, por ejemplo, en Cataluña, la ley que se hizo desde el 2014 en relación con medidas urgentes para el tema de energía, agua, consumo en viviendas, pues ya implementaba algún mecanismo para poder identificar y aplicar eso. Quiero decir, eso no está cerrado, pero lo que sí es una obligación del Estado es tener un plan y una estrategia nacional absolutamente aterrizada, con un mapeo, un calendario, la identificación de sectores, la identificación de dificultades y el respaldo de los recursos disponibles para ponerlo en marcha. En relación con el ente regulador, además de la cuestión clarísima que ha insistido Mar en relación con la campaña de la transparencia, el acceso a la información, las garantías de participación, pasa lo mismo. En el ámbito de Naciones Unidas, informes, por ejemplo, en el marco de la propia relatoría de quienes han precedido a Pedro en esta responsabilidad, hay un desarrollo amplio ya sobre cómo tiene que ser esa participación, ese nivel de consulta, ¿no? Porque, digamos, lo que se trata de evitar, y Pedro lo sabe muy bien cómo está funcionando en estos términos, es que se convierte en una cosa meramente formal. Ese acceso a la información y esa participación ciudadana tiene que ser significativa y activa, efectiva, no solo una cuestión formal, ¿no? Y esto sí que tiene algún desarrollo más amplio, Pedro conoce bien esto, en algunos ámbitos, por ejemplo, de comunidades indígenas y campesinas, donde se han ido implementando mecanismos de consulta y control social de las empresas reguladoras. Una cuestión también a la que ha aludido antes Agustín, que tiene que ver con el agua como objeto de negocio, es una de las cuestiones fundamentales. También la relatoría ha avanzado mucho en este tema. Ya digo, Naciones Unidas no puede decir qué modelo debe implementar cada Estado, pero sí establece qué condiciones mínimas tiene que tener ese modelo con independencia de cuál es el desarrollo posterior. Y la obligación de los Estados de regular suficientemente para evitar que los actores privados afecten el acceso al agua y al saneamiento es un elemento fundamental. Hay en Naciones Unidas un catálogo de obligaciones que básicamente se divide en respetar, pero el segundo nivel de obligación es precisamente proteger, es decir, el Estado es el obligado
dado que se trata de un derecho humano, el Estado es el responsable y es el obligado de garantizar que ningún ente privado esté en condiciones de obstaculizar o impedir el cumplimiento del derecho. Por lo tanto, cada Estado tiene la obligación de hacer un desarrollo legislativo y de políticas públicas que garantice que incluso en aquellos casos donde son agentes privados, que es en muchos casos, donde empresas privadas las que intervienen en la satisfacción del servicio público de agua, esté suficientemente regulado para evitar que se produzcan situaciones de falta de acceso o de exclusión. La propuesta de ley que tenemos nosotros es una ley de reconocimiento de un derecho al mínimo vital y a la prohibición de cortes. Esto necesariamente va a tener un desarrollo reglamentario que es donde se tiene que concretar cómo se va a conseguir. Y ya lo puso ya en evidencia Mar, que el marco en la Comunidad de Madrid será seguramente el nuevo reglamento de abastecimiento que incorpore todos los criterios del derecho humano al agua, donde se tiene que hacer. Experiencias de mínimo vital, contamos en España con casos significativos en ayuntamientos que tienen empresas públicas de agua de Andalucía, tienen implementados políticas de reconocimiento e implementación del derecho humano de mínimo vital. En Cataluña, la ley que mencionaba Anisa reconoce que no se pueden cortar en unas situaciones de vulnerabilidad social, pero también en Cataluña últimamente se están desarrollando instrumentos que garanticen el acceso al mínimo vital en situaciones de emergencia habitacional, que es un tema conflictivo en muchos sitios, a través de contadores sociales. En caso de viviendas ocupadas de grandes tenedores, hay casos que eso se está formalizando, por ejemplo, en Tarrasa, en Sabadell, en Manresa, en ayuntamientos progresistas, donde se están dando herramientas de garantizar el mínimo vital, no solo ya por cuestiones de vulnerabilidad que están definidas tanto en la ley de Cataluña, sino también en la ley de vulnerabilidad del consumidor vulnerable nacional. Estos instrumentos, por ejemplo, de los contadores sociales son potentes porque abren la posibilidad de que se garantice el acceso en situaciones de emergencia habitacional, cosa que, por ejemplo, aquí en Madrid es bastante controvertido porque el propio reglamento del canal no prohíbe los cortes, sino que admite los cortes cuando se dan casos de no pago. Entonces, la implementación es el paso del desarrollo reglamentario de esta ley, que es el reto donde se va a abordar estas cuestiones. Pero la ley sí supone el reconocimiento del derecho. Bueno, quería un poco acotar estas cuestiones. Doy la palabra a los tres representantes para que brevemente comenten el planteamiento o la observación de Santiago. Luego continuaremos con las distintas peticiones de palabra. En primer lugar, como ha dicho Agustín, el derecho al agua es un derecho amenazado. Entonces, primero lo que tenemos, aparte de conseguir ese derecho, de que se reconozca ese derecho, es ver cómo lo consolidamos. Y cómo lo consolidamos también de forma que no se convierta en un derecho potencial, como yo recuerdo cuando se planteó en la Constitución española está reconocido el derecho al trabajo. Cuando se planteó los millones de españoles que estaban sin trabajo, se pidió que se reconoce que ese derecho de alguna manera fuera efectivo. Ver cómo podemos hacer efectivo. ¿Es suficiente con el derecho, reconocer ese derecho en la Constitución? Que habría que tratar de conseguirlo, obviamente. La segunda cuestión también tiene relación con algo que ha comentado Agustín, y es la nueva situación que se está produciendo debido a la crisis climática. Para garantizar un derecho,
obviamente tiene que haber ese bien para satisfacerlo. Es decir, si no tenemos agua, difícilmente va a ser sostenible el poderlo garantizar, ¿no? En la actual situación, todos sabemos que el cambio climático está propiciando situaciones de sequía. Es más, también se ha comentado que el capitalismo va a tratar de explotar esa situación de escasez. Bien, pues en esta situación la pregunta sería cómo revertir ya situaciones actualmente existentes. Y pongo el caso concreto del pueblo donde yo vivo, donde el campo de golf utiliza el mismo agua que todos los habitantes del casco. En cambio, tiene una concesión por 75 años. Un bien público, ¿cómo es posible que en base a ese derecho de concesión esté en una situación en la cual es posible que otros ciudadanos de la Comunidad de Madrid ni siquiera tengan derecho a un derecho básico, tengan acceso a un derecho básico en contraposición con esto? Nada más, gracias. La respuesta un poquitín al tema de escasez como justificación, yo siempre insisto en general, no aquí, en todos sitios, ¿no? Si ahora 2.000 millones de personas no tienen acceso garantizado, bla, bla, bla. Bueno, la mayor parte de los casos no es que sea gente que no tenga agua en su entorno de vida. Todo el mundo vive donde hay agua. Es más, 2.000 millones de personas empobrecidas que viven junto a un río contaminado, un acuífero contaminado. Pero aterrizando en nuestro entorno, yo siempre insisto en que una de las claves de un enfoque de gestión, un enfoque de derechos humanos, está en la cuestión de la prioridad. Cuando nosotros hablamos de un mínimo vital y se habla de 100 litros, por ejemplo, por persona y día, ¿cuánto es eso respecto al conjunto de los usos que hacemos del agua en el mundo? No llega ni al 5%. Ningún río se seca, ni aun en sequía, por sacarle solo el 5% del agua que le sacamos. Luego, por tanto, lo que hay es que hacer una prioridad efectiva, que en muchos casos, aquí mismo incluso con el sistema concesional, me corregís, los juristas, que está vigente, que no es tampoco ninguna cosa muy avanzada, se establece que hay una prioridad de usos. Entonces tú tienes una concesión para el campo de golf, que no digo que esté ni bien mal hecha, pero en año de sequía, o sea, tú no tienes obligación de darle 100, que pone el papelito. Tienes la obligación de darle 100 si hay disponibilidad, respetando un orden de prioridad. Y entonces ahí no hay pretexto, no hay pretexto. Con la prioridad que requiere el derecho humano, no hay pretexto a que no haya acceso. Lo que hay que hacer es efectiva esa prioridad en cantidad y en calidad. Y digo otra cuestión más, que eso sí lo hice motivo de una carta de alegación al Gobierno de España. Lo que ocurre muchas veces es que de facto se da, por ejemplo, prioridad a una sobreexplotación. Se permite una sobreexplotación para usos económicos. Y como empieza a no haber agua, o se permite que haya una contaminación de la fuente, del acuífero, por ejemplo, por uso de pesticidas, lo que sea. Entonces, cuando ya se ve que el agua que era accesible, el agua que era prioridad, no está disponible, entonces se trae el agua de más lejos. Pasa ahora, por ejemplo, en el Castril o en Doñana. Pues se trae el agua de más lejos. No, eso no es derecho humano. ¿Quién paga traer el agua de más lejos y duplicar el coste, por ejemplo, del agua en alta? Los ciudadanos que van a consumir ese agua. Eso es quebrar el derecho humano. No. O sea, aquí el agua disponible, cercana y de mayor calidad debe de ser para uso de boca y para satisfacer derechos humanos. Y si en un momento determinado, fruto de un incumplimiento de esa prioridad, hay que traerle el agua de lejos, entonces, o hay que hacer una depuración especial de ese agua que se ha contaminado, tiene que ser a cargo de quienes han producido el problema, no a cargo de la ciudadanía o del ejercicio del derecho humano. Mi nombre es Sonia, pertenezco a Facua en el departamento jurídico. Antes de lanzar mi pregunta, como organización de consumidores, me llama, y que nos dedicamos a defender los derechos de los consumidores, me llama mucho la atención el hecho de que los legisladores sí hayan puesto la atención en ciertas o en otros suministros como la electricidad, el gas, considerando y legislando
la denominación o concepto de consumidor vulnerable y, sin embargo, se haya pasado de largo totalmente este reconocimiento de consumidor vulnerable con respecto al agua, principalmente cuando además es un suministro que está declarado como derecho humano, ¿no? Eso de primeras, ¿no? Como reflexión. Y mi pregunta, un poco al hilo de esto, va dirigida a Niza, con respecto a qué implica elaborar legislación y políticas con este enfoque de derechos. Lo primero en relación con lo que comentabas de la exclusión del suministro de agua también como elemento cuando ha habido tanta preocupación respecto de otros suministros básicos, es verdad que sí, por ejemplo, la ley que ya mencionaba antes, la 24/2015 en Cataluña de medidas de emergencia, de adoptar medidas urgentes, sí incluye entre los suministros básicos el suministro básico de agua, además de electricidad y gas, o sea, que es decir, estos elementos están considerados. Otra cosa en relación con esto y que tiene que ver también con el caso que planteaba Antón, es que me ha parecido entender, por lo que ha contado, que ahí lo que también se trasluce es una situación de vulnerabilidad múltiple, porque no es solo el tema del corte de agua por imposibilidad de pago, que es una de las cosas que precisamente la iniciativa pretende prohibir expresamente, sino que también me ha parecido entender que está vinculado a una presión en relación con la vivienda, es decir, la utilización de corte de servicios básicos para presionar también respecto del acceso a la vivienda. Y en esto hay un desarrollo amplísimo también en la relatoría respectiva, en el caso de la vivienda, donde se establecen situaciones concretas de garantía de suministros básicos y de garantía de la vivienda, por ejemplo, cuando involucra, como es el caso que él mencionaba, familias con menores, ¿no? En relación con cómo se implementa el derecho, y esto tiene también que ver con parte del planteamiento que se ha hecho en realidad en relación con la constitucionalización, es yo el tema, por ejemplo, de la constitucionalización del derecho, ya insisto, no le daría tanta importancia. Yo creo que el reconocimiento de derechos en general, aunque en la Constitución española el tema de los derechos sociales está especialmente limitado y acotado, digamos, no es una Constitución que particularmente favorezca una aplicación garantista de los derechos sociales, concretamente, que se distingue respecto de los derechos civiles y políticos. Creo que a pesar de ello hay elementos suficientes para dejar esa cuestión y seguir dando pasos adelante. En el tema del agua, nosotras aquí, trayendo esta iniciativa, hemos intentado hacer una cosa concreta sobre el derecho, pero hay muchísima legislación en materia que involucra cuestiones de agua o cuestiones medioambientales que también podrían incluir este enfoque. Es decir, no hace falta que sea una ley concreta sobre derechos, sino que en otras leyes, y en esto lo hemos estado hablando también esta mañana en relación con el Real Decreto de transposición de la Directiva Europea sobre Calidad de Agua, que ya también plantea algunos elementos, siendo una normativa más bien técnica, de cuestiones técnicas, ya también reconoce la importancia del acceso, plantea algunos elementos que permiten tener este enfoque. Además de la legislación, digamos, de la ley marco que nosotros en la plataforma hemos trabajado también en relación con un proyecto que también por razones de fin de la legislatura no pudo seguir adelante su tramitación, pero que habíamos hablado de la ley de bases en materia de agua, que era una ley muy amplia sobre temas de agua que incluía otras cuestiones, pero que también planteaba con enfoque de derechos. Es la reglamentación a la que se refiere Gonzalo. Hay suficiente desarrollo en el ámbito internacional de los derechos humanos para que los reglamentos, por ejemplo, que establecen cuestiones concretas y prácticas, también introduzcan esta necesidad, en los términos que hablaba, por ejemplo, ahora Pedro, de distinguir los diferentes usos de agua, ¿no? Pedro mismo planteaba hace ya muchos años que viene trabajando y peleando por el tema del agua, el tema, por ejemplo, de la relación entre los usos y el sistema y un sistema de tarifas escalonado, que el propio precio que se paga por el agua sea distinto. Por ejemplo, esta es una cuestión que tiene que ver con el enfoque de derechos más allá del derecho, ¿no? No se puede pagar lo mismo
por el agua de boca, como dice Pedro, que por el agua que utilizas a lo mejor como agua negocio o como agua insumo para un negocio o para un campo de golf. Es decir, distinguir que no es el mismo objeto cuando se habla del agua relacionada con el contenido del derecho humano básico que cuando se habla del agua como insumo para un negocio, que puede ser legítimo, que no tiene por qué ser ilegítimo ese uso, pero que no es el mismo uso. Eso, por ejemplo, es una cuestión de enfoque de derecho que no tiene tanto que ver con poner expresamente, como sí hacemos nosotros en esta iniciativa, cada elemento, sino reconocer que si este objeto, el agua, está vinculado a la satisfacción de un derecho, como pasa con los bienes vinculados con sanidad, con educación, con vivienda, con alimentación, pues no es el mismo objeto cuando se habla de agua business o de agua insumo o de agua lúdicamente que cuando se habla de la cantidad de agua necesaria para satisfacer un derecho, ¿no? Digamos, son diferentes formas. En política presupuestaria, pues otra vez, no es solo los proyectos, el dinero que se destina o los recursos que se destinan para planes hidrológicos, bla, 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 sino en qué medida se distingue que hay una cantidad de esos recursos que está expresamente destinada, primero, para garantizar un acceso universal, que esto también la relatoría lo ha avanzado mucho en sus informes. Lo primero es garantizar el acceso universal antes de seguir avanzando en un mejor suministro, un mejor acceso, ¿no? Que se tiene que garantizar el acceso universal, de la forma que sea, que no tiene que ser necesariamente agua de grifo en cada domicilio, sino, como decía Mar, también otras políticas públicas que tienen que ver con garantizar el acceso, ¿no? Y luego la ley, el reglamento, la implementación de políticas públicas, la implementación de política presupuestaria y, en último término, la viabilidad, y tiene también que ver con el caso que planteaba Antón, de la disponibilidad de recursos para pelear o reclamar ese contenido de agua que da lugar al derecho a través de las organizaciones de las administraciones públicas o, en último término, en clave judicial, ¿no? O sea, son muchos los elementos que te permiten ver que se está trabajando el tema del agua con el enfoque de derechos más allá de una iniciativa concreta que lo defina y establezca cada uno de sus elementos. Julio López, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales. En primer lugar, daros la enhorabuena por esta iniciativa y que contéis con el apoyo de las asociaciones vecinales en el desarrollo de la campaña. Y luego sí me gustaría agradeceros dos puntos que habéis incluido en la ley. Una sería la democratización del canal y esa apertura a la participación ciudadana, ¿no? Lamentablemente el canal ha sido objeto de noticia en los últimos tiempos y no con noticias muy agradables. Y luego, por otro lado, el garantizar el agua en los espacios públicos y comunes. Estamos viendo cómo en el anterior mandato, en el Ayuntamiento de Madrid, se abrieron bastantes fuentes, por ejemplo, y cómo en este Madrid pospandémico de la apertura desaforada, todavía vemos fuentes que están clausuradas por el tema del COVID, lo cual es intolerable, ¿no? Y cuando no es por COVID, es por las heladas o por lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que son dos puntos pues muy acertados en el contexto tan bueno de la ley. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes ya. Soy Ángel Judería, secretario de Medio Ambiente y Movilidad de Comisiones Obreras. Y son dos preguntas cortas, no voy a extenderme. La primera es, hemos hablado del derecho, de las prioridades, pero hay que hablar del modo de ejecución. Es posible incluso que la derecha española entrara a garantizar en parte este derecho a través de bonos sociales o de alguna medida de esta. La pregunta es más para los grupos políticos, ¿por qué procedimiento de ejecución queremos garantizar esto o apostamos? Si es por algún tipo de mecanismo mecanismos que han salido aquí, como contadores sociales. También en esto hay que hablar, porque se habla mucho de los 100 litros y otras cosas, que el derecho no existe si no va asociado, de hecho la ley la propuesta lo recoge, a también saneamiento. Y aquí, porque es frecuente, por ejemplo, en San Fernando de Henares, ha salido aquí el compañero hablando, pero San Fernando de Henares no es cortaban el agua, pero sí el saneamiento, con la famosa 7B, durante periodos. Entonces, no hay garantía de suministro de agua si no es completa. Y en base a esto, la segunda pregunta es,
¿Cómo priorizamos para que actividades como el turismo, que es importantísimo en Madrid, que llegan a meternos 7 millones de turistas en un mes concreto, también derecho a agua a boca y también derecho a saneamiento? ¿Cómo se prioriza esto? Porque podemos, claro, podemos agotar recursos naturales que son finitos y que pueden no garantizar el suministro. Estas dos preguntas. Vale. Hombre, en la proposición de ley no lo dice, no pone el mecanismo, lo hemos hablado antes. Yo creo que evidentemente el camino no son los bonos sociales, no es esto lo que pretende esta proposición de ley, sino más bien el establecimiento de esa garantía mínima, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, tal y como tenemos universalizado el servicio a través del canal de Isabel II en este momento, creo que lo más fácil es la identificación de consumidores vulnerables, igual que se hace con otras garantías de suministro, que por cierto sí que antes se ha comentado en la mesa, ¿no? O sea, que a raíz del escudo social que se puso por la emergencia pospandémica, para entendernos, sí que se estableció esa garantía de suministros para electricidad, agua, luz, etcétera, y creo que es un tema en el que hay que profundizar. O sea, que estamos hablando hoy solamente de agua, pero luego también podríamos hablar de la garantía de suministro de energía, por ejemplo, ¿no? Tenemos todos a la puerta en mente lo que sucede en Cañada Real, ¿no? Y esto no pasaría si hubiera un derecho reconocido por la legislación a la energía, ¿no? Bueno, el caso es que, por hacer el cuento corto, yo creo que el camino está fácil, porque además el canal pues tiene los 6 millones de consumidores registrados y es creo que sería relativamente rápido porque de hecho ya existe en el canal ese registro, si no me equivoco, de las personas a las cuales, porque el canal, desde que se estableció el escudo social, ya se hizo como un registro en paralelo para evitar los cortes de suministro de aquellas personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, que creo que sería de una implementación relativamente rápida y sencilla. Luego está el tema que ha comentado antes Antón, que es cuando ya entran otros factores, como por ejemplo en este caso la propiedad, que usa esto para... pero claro, eso ya no tiene tanto que ver con el que da el suministro como el que tiene la propiedad del inmueble, que en un momento determinado pues ejerce una posición de fuerza contra el inquilino, ¿no? Y ahí es donde ha estado el conflicto que hemos visto en Carabanchel. Madrid o en cualquier otro sitio puede haber millones de personas que se desplacen y que consuman agua. Pero yo creo que la clave aquí está en lo que decía antes Pedro Arrojo, en el sentido de la prioridad de uso. Y eso en cada caso concreto y en una perspectiva de futuro. Si queremos evitar un colapso, hay que dar un enfoque sistémico a los recursos naturales y al agua en concreto. El problema no está tanto en restringir ese mínimo vital porque vengan muchas personas. El tema es si, por ejemplo, el uso que se hace del agua en los regadíos es el que hay que mantener. No sé, Santi, lo que hemos trabajado. 2 millones de hectáreas en regadío sobran en España. Hay que garantizar el caudal ecológico. Uno, en vez de 2. Que estela. Que se ponen cultivos tradicionalmente secano para aumentar la productividad y el rendimiento en regadío. Esas son las cuestiones que hay, en todo caso, que cuestionar, ¿no? Y lo mismo con este tema, pues con otros que tienen que ver en un uso poco adecuado y poco prioritario desde el punto de vista de las necesidades básicas de las personas y de la sociedad. Muy rápidamente respecto a lo que hablábamos del uso del agua, y además era una pregunta que creo que hacía Mariano cuando relacionaba sostenibilidad, cambio climático y agua, decirte que desde el MITECO
se ha aprobado una estrategia para mejorar la gestión del agua frente al impacto del cambio climático y que además los planes hidrográficos que se están trabajando ahora mismo se están trabajando con un enfoque diferente, teniendo el foco puesto en que lo que no tenemos es agua, y esos planes sí van a contemplar o poner más la atención en temas como el ahorro, como la recuperación de aguas, o sea que es una cosa que sí está en la cabeza. No, yo solamente quería añadir que, bueno, porque se me había olvidado ese tema, pero que y antes también ha salido a raíz de lo que ha comentado Mariano de los campos de golf, en España tenemos una experiencia, digamos, bastante larga a la hora de manejar sequías, y en España existe lo que se llaman los decretos de sequía, donde se establece perfectamente qué se deja de hacer o para qué se deja de utilizar el agua para priorizar el agua de boca. Y en el caso, por ejemplo, del regadío, pues que no se puede ya regar en aspersión, sino que solamente se puede regar, por ejemplo, a frutales de hueso. O sea, que hay como mucha ya, por desgracia, en este país, pues no es un país muy húmedo en su gran mayoría, y tenemos un cierto recorrido. Es verdad que el cambio climático lo va a empeorar todo esto mucho más, pero bueno, habrá que, por supuesto, profundizar en este sentido. Y desde luego en el tema regadío, aquí tenemos a Santi, pues podríamos hablar. Ahora ayer, ¿no? Tuvimos en la puerta de la Moncloa a los regantes levantinos pidiendo trasvase, ¿no? Pues ya sabéis. Vale, gracias. Te toca. Yo creo que cualquier derecho humano, y aquí estamos hablando, creo que del primordial, no puede ser jamás gestionado por una empresa pública. Por una empresa privada, porque una empresa privada, el objeto que tiene es el beneficio económico, y un bien público, una necesidad pública, un derecho humano no puede ser gestionado nunca por una empresa que lo que prima es ganar dinero. O sea, yo creo que ya ahí se justifica que se haga pública el canal de Isabel II o la que sea, pero hay que tener en cuenta también que una empresa sea pública no es garantía de honradez ni de buena gestión. O sea, cualquier empresa pública o cualquier gestión pública ha de ser hecha o gestionada por gente honrada y controlada por gente honrada. Por otro lado, estamos hablando de un derecho humano y el consumo humano. Hablo del consumo humano, no estoy hablando de la parte de regadío, que de alguna manera también es consumo humano, pero hablo del humano directamente. Yo no tengo que demostrar que necesito beber agua, porque es un derecho. Entonces, si a mí me habláis de que vamos a hablar de un bono social o de una ayuda para que la gente que no pueda pagar el agua se le dé gratis, estamos degenerando la dignidad de las personas. O sea, es un derecho humano y no tengo que demostrar que soy pobre para beber agua. Entonces, a mí me parece muy bueno el planteamiento de que se marque un mínimo vital. No sé si son 100 litros el que se estipule, y estoy hablando de la Comunidad de Madrid, porque si ya nos extrapolamos al universo ya estamos hablando de otros temas, pero si se estipula un mínimo de 100 litros diarios por habitante, que esos 100 litros sean gratuitos. Y a partir de ahí, estamos hablando, repito, del consumo humano, y a partir de ahí que tenga un coste quizá cada vez más elevado que sufrague, que cubra los gastos de esos 100 primeros litros. Es el planteamiento que me hago. Podría hablar un poquito más, pero bueno, me quedo con esas dos esencias porque creo que son básicas, son elementales. Gracias. Estando totalmente de acuerdo con el derecho al agua, el derecho humano al agua, el de beber, como decía la persona anterior, y con la proposición de ley, hay un problema en el barrio nuestro concreto que yo quiero manifestar. Como la estructura de los bloques es común, el agua es común, pues resulta que las personas vulnerables que no pagan el agua, ¿quién lo financia? Pues no lo financia ni la administración ni lo financia el canal, lo financian los vecinos de la comunidad
que pagan. Y esto enrarece la convivencia de los bloques, porque, claro, es un gasto añadido a las personas que estamos en una situación no mucho mejor que las personas vulnerables. Entonces, sí que me gustaría que a la hora de la legislación la financiación que quedase bien clara para que este problema no repercuta en los vecinos de al lado. Buenas, soy Emilio, trabajador de Canal de Isabel II, miembro del comité de empresa por Comisiones Obreras. Me quería solidarizar con el compañero Antón como trabajador. Estos compañeros que hacen estos cortes, pues también solidarizarme con ellos, porque muchas veces también lo sufren. Y de hecho conozco compañeros que han sufrido esos propios cortes, trabajadores de Canal. Me quería centrar sobre el tema de la participación. En el plan estratégico que se hizo en 2016 figuraba un observatorio del agua que tenía que quedar finalizado en 2019. Ese observatorio del agua, podríamos decir que es un objetivo que finalmente no va a ser perdido, borrado en los futuros planes estratégicos. Está claro que no se está avanzando hacia él. Luego, en otra cuestión, hace unos días se cambiaron los estatutos de Canal de Isabel II, aumentando el número de consejeros, cerrando aún más la posibilidad de participación ciudadana y de participación de miembros del comité de empresa, o incluso la participación de las asociaciones de consumidores, que yo creo que también deberían de ser partícipes de ese consejo de administración. Se han pasado de un consejo de administración que eran 7 con 2 participantes de miembros del comité de empresa, han pasado a ser 13 o 14. Y luego, en otra cuestión, dentro de esto de participación y colaboración institucional, ¿qué opinión os está mereciendo o merece o qué trato estáis teniendo ahora mismo con Canal de Isabel II? Nosotros vemos que el trato que podíamos estar teniendo, el normal, como miembros del comité de empresa, no es el habitual. Es un trato arisco, es un trato como avestruces, se esconden, no te contestan. No contestan a cosas tan graves como el no tener un plan de igualdad, a cosas tan graves como el public affair que están haciendo en Colombia y buscando un contacto como locos los miembros del comité de empresa de Colombia para contactar con alguien con el que hablar, un interlocutor. No contestan a cientos y cientos de demandas que tiene Canal de Isabel II. ¿Cuál es vuestra opinión de Pascual Fernández? ¿Cuál es la opinión de la Dirección de Recursos? Bueno, no la voy a preguntar, pero es tremenda la que estamos teniendo. Ahora mismo tenemos que desarrollar las 35 horas semanales que tenemos en nuestro convenio y nos encontramos que la directora de Recursos Humanos, Mónica Fierro, ni siquiera ha contactado con la Comunidad de Madrid. Pues nada, pediros la opinión a este respecto. Yo muy rápidamente, en relación con lo que comentaban Julia y Margarita, yo comparto absolutamente que tratándose de un derecho humano debería estar gestionado por una empresa pública. Esa es mi posición. Pero desde el punto de vista del desarrollo alcanzado en Naciones Unidas, como los modelos de los estados son distintos, Naciones Unidas no ha podido dar el paso a decir necesariamente tiene que ser gestionada por una empresa pública. Entonces, lo que se ha hecho es decir, da igual si la empresa que lo gestiona es pública o privada. Lo primero, no perder de vista que es el Estado el responsable, siempre, de la garantía del derecho, con independencia de que lo haga a través de una empresa pública o privada, y segundo, qué condiciones tiene que cumplir esa empresa pública o privada, porque tú misma lo has dicho, tampoco lo público nos garantiza necesariamente la eficiencia, la democracia, la equidad. Entonces, se trate de una empresa pública o privada, los requisitos para que se entienda que satisface el derecho son estos, aunque yo comparto que debería ser un servicio 100% público. Y en relación con lo otro que mencionabas, respecto, que ya se ha estado hablando aquí, respecto de la dificultad que supone identificar los sectores vulnerables, que se compruebe, dar el bono social, etcétera,
En relación con el mínimo de 100 litros de agua o como mínimo 100 litros de agua para todas las personas, bueno, este es un debate que se ha tenido también en relación con otros temas, por ejemplo, en relación con la renta básica, si es mejor dar a todo el mundo una renta básica con independencia de que se necesite o no, porque es una manera de no tener que identificar a los sectores. O sea, ese es un debate que está allí siempre, si es mejor identificar a los sectores y implementar mecanismos para demostrar cuáles son y que se acredite, o si es mejor dar un mínimo con independencia de que sepas que está sufragando también ese mínimo a personas que en realidad están en condiciones de pagar, ¿no? Pero de lo que se trata en último término, efectivamente, es de que se garantice ese mínimo con subvenciones cruzadas, con tarifas escalonadas, con bono social o con una cantidad mínima igual para todas las personas, pero que ese mínimo esté garantizado. Gracias. Esta campaña Agua y Saneamiento, Derechos Básicos para la Vida tiene dos líneas de trabajo, una de incidencia política, y por eso estamos hoy aquí compartiendo este tema de la ley, compartiendo los elementos que os hemos presentado, y tiene otra de incidencia social. Es importantísimo que haya una conciencia ciudadana para que entendamos estos temas. Lo primero, conozcamos que el agua es un derecho, que es verdad, hablaba antes la compañera de que cómo que se nos había pasado este tema de que no habíamos pensado en el agua cuando no es tan básico. Para nada es un ejemplo aislado, o sea, es algo muy común, lo damos por hecho. Para entender que hay una priorización, que debe haber una priorización de usos, para entender ese, ¿no?, que estamos hablando de un derecho amenazado, hablaban antes, y para asumir ese rol de contraloría que tenemos que hacer a los gestores de este agua, ¿no? Entonces, totalmente abierta la campaña a recibir más apoyos, a contar con más asociaciones, con más instituciones, organizaciones que se quieran sumar, porque mientras la Asamblea a nivel regional o nacional están pensando en elecciones, la ciudadanía podemos ir adelantando, ¿no?, esto, porque la gente no puede esperar mucho más. Yo daros la enhorabuena a los grupos que lanzáis la iniciativa, esperar que esto permee también en sectores de la derecha, porque derechos humanos no es una cosa de izquierdas, es una cosa de todo el mundo, es la base de la democracia global que necesitamos, aterrizada luego en cada lugar, en cada ciudad, en cada comunidad. Yo espero que se haga llegar y el trabajo que hacéis desde los movimientos sociales, que para mí es el motor fundamental de llevar adelante, hacer efectivos los derechos humanos. Nada, muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este acto y esperamos recibir vuestro apoyo, eventualmente colaborando con la campaña o en todo caso apoyando la iniciativa de ley en su momento. Gracias.